Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos un día más en su podcast. Uno entre muchos. Y pues bueno, como pueden ver, tenemos un gran invitadazo, un Invitadazo el día amigo de hoy. del Instituto Teológico. Ahorita les puede dar aquí más contexto. Y bueno, se va a presentar nuestro amigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Richard Ramírez. Soy nicaragüense, por la gracia de Dios ya viviendo 10 años aquí en México. Por la gracia de Dios también tengo la oportunidad de dirigir el Instituto Teológico de Querétaro y bueno, hoy tengo el privilegio de estar aquí con ustedes. Muchísimas Gracias, Richard. gracias Richard. Y bueno, tenemos hoy un tema muy especial, creo que muy Interesante. interesante, muy importante en la vida espiritual. ¿Y nos puedes decir cuál es el tema de hoy, Richard? Bueno, justamente el tema de hoy tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? Cómo vivimos como cristianos, cómo tenemos ese acceso al Espíritu Santo y por supuesto cómo podemos rendir nuestra vida a Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Correcto. Sí, es un tema que a mucha gente le va a parecer muy, muy interesante porque la base de nosotros como hijos de Dios pues es ser llenos del Espíritu Santo. Y precisamente Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, ¿no? Para Claro. poder estar aquí firmes en nuestro llamado que tenemos. Y si quieres platicarnos un poquito, Richard, de cómo empezamos nosotros con este acceso al Espíritu Santo. Si quieres lo vemos en dos partes. Vamos Claro. primero en el sentido de cómo tener acceso, cómo nosotros como cristianos debemos tener acceso al Espíritu Santo y segundo, ya veremos cómo nos rendimos al Espíritu Santo, a su Claro. voluntad. Claro, no, muchas gracias. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar en cuanto a esto es de que si alguien es creyente, o sea, si alguien ha puesto su confianza en Cristo Jesús como Dios, Señor y Salvador, ya tiene acceso al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. De hecho, es algo muy interesante porque ninguna religión tiene eso. Sí, O sea, en ninguna religión Dios viene a morar en medio de su pueblo. O sea, eso solamente ocurre en el cristianismo. Es algo como muy distintivo, ¿no? Y bueno, por mencionar un pasaje que es muy conocido, ¿no? Jesucristo en Juan va a hablar del capítulo 14 al capítulo 16, va a mencionar muchas cosas acerca del Espíritu Santo y específicamente en el capítulo 15, verso 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces Jesús va a hablar de cómo Él va a enviar a otro en su lugar. sí, Es muy curioso porque incluso el Señor Jesús dice, ahí mismo en Juan dice, les conviene que yo me vaya. O sea, como claro. diciendo, esto es bueno para ustedes, o sea, que yo me vaya, porque yo creo que todos en algún momento como cristianos hemos imaginado, yo hubiera querido conocer al Señor Jesús Sí, 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 sí. y platicar con él, hacer unas preguntas y que él diga, les conviene que yo me vaya, o sea, es como para meditar de, oye, hoy tenemos algo que el Señor Jesús más bien dijo, es mejor que yo me vaya para que estén con él, que es el Espíritu Santo. Y Efesios va a decir justamente que nosotros fuimos sellados, Efesios capítulo 1, verso 13, va a decir que fuimos sellados con el Espíritu Santo Sí, cuando entendimos el Evangelio, ¿no? Entonces, en general, todo creyente, toda persona que ha entendido el Evangelio, tiene acceso al Espíritu Santo en el sentido de que el Espíritu Santo, como la presencia de Dios, mora en él. Y, eh, y en realidad la dinámica de todo creyente debería ser que todo el tiempo esté viviendo, ¿no? en De la nosotros. mano, sí, del Espíritu Santo, ¿no? En comunión con él. Y sabes, creo que es bien interesante esta parte que estás comentando, porque el mismo Jesús sabía que tenía que él ascender al cielo, ¿no? Y los discípulos se sentían tristes porque decían, no, pues que no te vayas, ¿no? ¿Qué vamos a Claro, hacer? O sea, sin ti, pues tú eres aquí todo para nosotros y sin ti, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces es interesante cómo el mismo Jesús les dice a los discípulos, les conviene, ¿no? claro, Y eso que comentabas ahorita les conviene, pues es también porque el Espíritu Santo es poder. O sea, me impacta mucho también la escritura cuando menciona que nosotros como hijos de Dios, al tener al Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, dice la palabra que podemos hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Y dice, y aún mayores, porque Jesús va al Padre. Entonces es cuando te revienta tu cabeza y dices, ¿cómo es posible, no?
O sea, Claro. no es que nosotros seamos mejores o mayores que Jesús, por supuesto, Claro. sino que en el amor de Jesús, el mismo poder de Jesús lo confiere a nosotros a través del Espíritu Santo. Y entonces lo mismo que hacía Jesús lo podemos hacer nosotros. Y aún cosas más grandes. Entonces creo que hay una amplia aspecto de cosas que podemos nosotros como hijos de Dios, cuando entendemos el verdadero significado y nuestra verdadera identidad. Claro. Porque creo que si estás de acuerdo conmigo, están de acuerdo conmigo, a veces hay cristianos que no lo toman en serio, siguen solamente pues una enseñanza, van a la iglesia y hasta ahí se acabó. Pero creo que hay pasos más de tener un avance espiritual, un seguimiento como hijos de Dios, y que el Espíritu Santo es el que nos tiene que llenar por completo, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. O sea, eso que tú mencionas es muy importante, ¿no? La parte de que ahora, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, o sea, ahora nosotros podemos hacer la obra de Dios. Y es interesante porque en realidad cuando uno lee la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, todo siervo de Dios que hacía la obra de Dios, lo podía hacer solamente por el poder del Espíritu Santo. Sí. O sea, ningún ser humano, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, podía hacer la obra de Dios si no es por el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos capacita, ¿no? En realidad no hay ser humano que tenga una capacidad propia de poder hacer Claro. el trabajo de Dios, ¿no? Por eso es que Él nos capacita. Y a nivel aplicativo, creo que eso es importante porque entonces, si eso es así, en realidad no hay creyente que pueda decir, yo no puedo servir. Bueno, y ese es el siguiente paso. Claro, porque en realidad todo cristiano que está siendo transformado por Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo, luego hablaremos, ¿no? Del fruto del Espíritu y todo dicho esto, pero todo cristiano está capacitado para hacer la obra de Dios. Y muy importante, ¿no? La obra de Dios no es que nos da poder para hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Sí, no hay que de confundir. Claro, sino Dios nos capacita para hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Y la Escritura habla de cómo a cada quien se le ha sido dado algo, ¿no? Algunos enseñan, otros exhortan, otros administran, don de dar, de misericordia, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que mencionas es importante porque a nivel aplicativo es todo cristiano en la práctica debería poder servir, ¿no? Claro. Y debe servir porque vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Sí. Sí, y también creo que, o sea, es tan precioso que cuando lo empiezas a vivir, una vez que recibimos al Espíritu Santo, una vez que nosotros nos entregamos a Cristo, como dice en Juan 14:6, ¿no? Que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Y es a través de su Espíritu Santo. Y es padrísimo cuando lo empiezas a experimentar cómo Dios a través de su Espíritu te empieza a guiar, ¿no? Y en el capítulo anterior hablamos de justo del dominio propio, ¿no? Claro. Que va muy ligado. O sea, de hecho, empecé a estudiar este episodio, empecé a preparar y le decía a Mau, de hecho, platicamos hace unos días, digo, qué impresionante es cómo desde que iniciamos este proyecto, cada episodio ha venido ligado con otro. O sea, Sí, no ha sido por supuesto. como que temas que digas que vienen despegados. O sea, la realidad Sí. es que a mí me sorprendió mucho porque empecé a estudiarlo y dije, oye, caray, o sea, del capítulo anterior que hablamos justo del dominio propio, o sea, viene súper ligado Sí, inclusive desde con que respecto a eso. me preguntó John, oye, para el próximo podcast, ¿qué sugieres para el tema con Richard? Y en ese momento, pues el Señor me lo puso, ¿no? Entonces es muy padre porque esto es de Él y para Él, toda la gloria es para el Señor. Y nos encanta porque Él está hablando a través de nosotros. Y eso para nosotros es lo más importante porque es su voz, ¿no? Nosotros simplemente somos personas comunes y corrientes, hijos de Dios que amamos a Dios profundamente y que queremos expresar precisamente en este tipo de pláticas. Claro. Nada formal, nada, pues sí, a veces muy con palabras, ¿no? Muy folclóricas. No, una charla, ¿no? Claro. De que platiquemos de cómo pensamos, de cómo vivimos nuestra vida cristiana y de todo lo que está, pues, vivo y que vive en nosotros. Creo que es bien interesante
entender que el Espíritu Santo podemos tener acceso a Él únicamente a través de Jesús, como ya comentamos ahorita. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y hay mucha gente que piensa que por orar al Padre ya tienen acceso a Jesús. Y creo que es una de las cuestiones donde siempre hay conflictos en las religiones. Como nosotros, como hijos de Dios, sabemos que Jesucristo no es religión, es relación, ¿no? Entonces, cuando entendemos que a través del Hijo, que Jesucristo, porque fue Él precisamente el que dio su vida por nosotros, pagó por nuestros pecados y nos dio entrada a la vida eterna, tenemos acceso al Espíritu Santo. Entonces, creo que es interesante el ver el amor tan grande de Jesucristo que nos dio para podernos dar ese acceso al Espíritu Santo, para que nos acompañe toda la vida, ¿no? Claro. Sí, y que es producto de la salvación, ¿no? Cuando hablamos de salvación, Así es. de la salvación de Dios, no podemos hablar de la salvación de Dios como algo aparte de que ahora Él mora en nosotros, ¿no? Porque es ese aspecto relacional. Sí, o que del si tú fuera mencionas, separado, ¿no? Exacto. Es todo junto. Claro. Gracias. Sí, gracias. No, y también viene, o sea, justo también es un parteaguas, ¿no? Porque, o tú dame tu opinión con respecto a esto, ¿no? Pero o sea, tocó un tema ahorita Mau, ¿no? Que muchas veces hay gente que se queda como muy clavada con el Antiguo Testamento, ¿no? Y muchas tradiciones, no tradiciones, muchas reglas o medidas de las cuales antes teníamos que seguir, ¿no? Ciertos estatutos y todo, que en el Nuevo Testamento, en esta nueva vida, por eso hubo un sacrificio, ¿no? Único sacrificio donde Jesús dio su vida por todos nosotros, donde viene a ser un parteaguas, donde Él nos sella por medio del Espíritu Santo, y a partir del Nuevo Testamento comenzamos una nueva vida, distinta a lo que se venía viviendo y practicando en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero yo sí me he topado con personas que, como decía Mau, no le dan tanto peso al Espíritu Santo, ¿no? A veces casi no se habla del Espíritu Santo, no se comparte de la importancia que es y el gran peso que es el Espíritu Santo, porque justo como lo vamos a ver hoy, o sea, el Espíritu Santo es la clave de vivir una vida en Cristo hoy por hoy, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Por eso Dios dio su vida, por eso Jesucristo dio su vida en ese madero, para que tuviéramos un libre acceso, ¿no? Antes, ¿cómo era? Pues a través de un sacerdote, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Había solamente acceso por el sacerdote, ¿no? Y era todo un ritual para que el sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, para que le fuera revelado lo que Dios quería hablarnos en ese momento, en esa época, ¿no? Eso, y que pidiera perdón por todos, o sea, si se le iba uno, ahí Sí, o sea, era un tema de verdad muy, muy, muy cerrado. O sea, lo que voy es que era algo muy cerrado. Tenías que guardar una santidad, tienes que ser puro para poder tener ese acceso, ¿no? Hoy aún con nuestras fallas, Dios nos da ese acceso, ¿no? Por medio de su Espíritu tenemos ese libre acceso a través de esa relación que ya tenemos directamente con el Padre, ¿no? Y es algo muy, muy, muy padre, muy gratificante, que le debemos de dar un valor invaluable, y al igual también cuidar esa santidad que tenemos, ¿no? Esa oportunidad que tenemos hoy de poder ir como dice su palabra, ¿no? A cerrar la puerta, entras a tu aposento y oras, y el Padre está ahí contigo en los secretos, ¿no? Dices tú, wow, o sea, de verdad, qué padre, qué hermoso poder entrar en la presencia del Señor, donde en cualquier momento podemos ir y de verdad estar ahí en ese momento con Él, ¿no? Claro. De verdad es algo, híjole, que yo me lo imagino y lo pienso y lo medito y digo, de verdad, Dios, gracias por ese pacto precioso por el cual nos sellaste sin merecerlo, por ese regalo inmerecido que tenemos de parte de Él, y que hoy por hoy tenemos ese acceso libre, ¿no? Claro. Richard, tenemos, por ejemplo, otro acceso al Espíritu Santo, ya vimos que es a través de Jesús,
pero también tenemos por la fe y el arrepentimiento que nos da entrada al Espíritu Santo. Claro, y podríamos decir de alguna manera que va junto con pegado, ¿no? En el sentido de cuando yo entiendo el Evangelio de Cristo Jesús, el entender el Evangelio, o por entender el Evangelio, ciertamente hay un arrepentimiento, ¿no? O sea, si yo creo quién es Él, cómo Él murió en la cruz por mis pecados, o sea, la palabra arrepentimiento en el original habla de un cambio de mente. Sí. O sea, en realidad no podemos ver las cosas de la misma manera, Sí. ¿no? No se puede ver las cosas de la misma manera. Entonces, por ejemplo, por eso mismo la Escritura habla del arrepentimiento y la fe, ¿no? Para recibir el Espíritu Santo. Por ejemplo, en pasajes como Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro enseña, y bueno, aquí vemos que Pedro enseña que el Espíritu se recibe al momento de arrepentirse, de creer en Cristo Jesús, que es básicamente cuando se entiende el Evangelio, ¿no? De Cristo Jesús. Porque es justamente en ese momento, cuando entendemos el Evangelio, que entonces, por ser limpios de nuestros pecados, es que entonces nosotros podemos ser, a lo mejor va a sonar religioso, pero ahora entonces nosotros podemos ser ese lugar santo. O sea, ese es el detalle, ¿no? Sí. En el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios eran para limpiar el lugar en donde la presencia de Dios se iba a manifestar. Sí, correcto. Entonces, por eso todas las leyes del Pentateuco tenían que ver con mantener limpio o santo el lugar en donde Dios se iba a presentar. Por eso incluso hay unas leyes ahí en Pentateuco que uno dice como que son medias raras, ¿no? Por ejemplo, que si la mujer tenía el flujo de menstruación, no era inmunda, y dice que tenía que salir del campamento, limpiarse y luego volver a entrar, y uno dice, ¿y eso, como por qué? ¿Acaso es malo, no? Que es algo biológico, ¿no? Y en realidad, lo que hace la Escritura no es como ponerlo como algo malo, sino que ponía a la mujer en una condición, digamos, no apta para presentarse delante del Dios único, ¿no? Entonces tenía que salir, purificar, es que se bañaba, y ya luego cuando se cumplía cierto tiempo volvía a entrar, porque el punto es, la bendición de Dios era de que su presencia iba a estar en medio de su pueblo. Sí, no podía haber nada que ensuciara la presencia de Dios. Exactamente, entonces, ¿por qué ahora, por entender el Evangelio, por creer en eso y arrepentirnos de nuestros pecados, ahora puede venir a morar en nosotros el Espíritu Santo? Porque es por Cristo que ahora tenemos esa limpieza, ¿no? Claro. Y ahora, Y también Corintios habla de eso, claro, ¿no? Que somos templo exacto. del Espíritu Santo, ¿no? Y que es algo, y qué bueno que lo tocas, o sea, porque más que sonar religioso, creo que sí es algo bien importante y que va muy ligado con el tema de tu santidad, ¿no? Claro. De cuidar nuestra santidad. Y todo aquello que nos están escuchando y que ahorita a lo mejor les hace un poco de ruido esto, es real, ¿no? Y la Biblia lo dice, no es que aquí Richard lo está sacando de la manga, o sea, viene en la Biblia, viene en su palabra. Todo está escrito. Y en el libro de Corintios justo habla de eso. Habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿no? Y es sumamente importante, sí, hablarlo, exponerlo, que la gente lo sepa, de la importancia de verdad de cuidar nuestra santidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué estamos viendo? ¿A dónde vamos? ¿Con quién estamos? O sea, creo que más que sonar súper religioso, porque yo sé que se puede escuchar muy religioso esta parte, pero de verdad que cuando ya fuimos sellados con su precioso Espíritu Santo, ahí es de, ya no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes de conocer a Cristo. Hoy lo conoces, arrepiéntete, limpia tu templo, y esto no solamente es las cosas que haces, cómo te alimentas, te duermas bien, o sea, engloba todo lo engloba. Y qué bueno que tocaste el tema, ¿eh? Creo que es un tema también de cada uno de nosotros como hijos de Dios, al recibir a Cristo todos los días, ir creciendo en el Espíritu y en verdad. Creo que esto que estamos hablando de cómo tenemos acceso al Espíritu Santo y cómo vamos creciendo, creo que va también muy ligado a la madurez espiritual que Dios nos va mostrando. O sea, cada día tenemos que crecer
un poquito más, ¿no? Pero eso es padre cuando ves personas maduras espiritualmente, te puedes identificar y puedes identificar las cosas de Dios de otra manera. Pues por eso es que nosotros entendemos perfectamente bien qué significa el templo del Espíritu Santo, qué significa la santidad. Digo, no somos perfectos, pero buscamos precisamente no volver a caer en algún pecado, en el pensamiento, en el corazón, en alguna acción que hayamos hecho. Pero lo más importante de este tema es cómo Dios nos da el acceso libre a la presencia del Espíritu Santo y cómo podemos nosotros gozarnos de eso. Es que es poder, es amor, es unción, es gracia, o sea, es todo. Por eso, por eso Jesús decía que les convenía que se fuera Jesús, ¿no? Pero claro, y saber eso, ¿no? Que Él literalmente murió para que eso sea posible. Así es, ¿sí? O sea, tuvo que Él morir para que entonces ahora nosotros podamos disfrutar de eso. Y es interesante porque tiene que ver con la historia desde el principio hasta el fin de la escritura. O sea, el hombre en Edén, ¿de qué es lo que disfrutaba? De la presencia de Dios. O sea, Sí. en Génesis 3 dice que Dios se paseaba por el jardín. Lo que ocurre cuando el hombre peca es que el hombre es sacado del jardín. Sí, se rompe la conexión. Exacto, ya no tiene esa relación con Dios. Porque a veces cuando uno piensa en la salvación, uno piensa que la salvación solamente es, mira, si crees en el Señor Jesús, ya no te vas a ir al infierno, ahora te vas a ir al cielo. Pero en realidad la salvación es de que ya no voy a ir al infierno, o sea, porque el infierno básicamente es por la eternidad no tener comunión Con Dios. con Dios. O sea, la salvación tiene que ver con restaurar esa relación, la salvación tiene que ver con algún día incluso mi cuerpo va a ser transformado en la resurrección. ¿Para qué? Para que yo pueda disfrutar de la comunión con Él plena. O sea, al final la salvación tiene que ver con eso. Entonces, el recibir el Espíritu Santo en sí, no puedo hablar de la salvación sin hablar de que el Espíritu Santo ahora mora en mí. Y por eso Efesios dice de que eso es un anticipo, es las arras. Sí, las arras del Espíritu Santo. O sea, nosotros ya tenemos en cierto sentido un aspecto de aquello que vamos a disfrutar de manera más plena por la eternidad. Eso es comunión con Dios, acceso a Él, habitar con Él. Entonces, un cristiano que no busca tener comunión con Dios, un cristiano que no anda en el Espíritu, básicamente es un cristiano que no ha terminado de entender en sí la salvación o las implicaciones de la salvación que tiene en Cristo. Exacto. Es el compromiso, ¿no? O sea, también es el compromiso que tú, porque sabemos todos que yo lo veo así, ¿no? Creo que una de las decisiones más importantes que podemos tomar y más valiosas en nuestra vida es este paso que damos de fe, ¿no? Más que, digo, no, no digo que el casarte y este tipo de decisiones no son importantes, no tienen un valor, pero específicamente el decir, Señor, yo decido creer en ti, te entrego mi vida y quiero abrirte las puertas de mi corazón para que tú mores en mí. Es un compromiso que yo sí choco mucho con esta idea de que a veces se comparte el tema de, a ver, venga todos al arrepentimiento, porque creo que sí es importante hablarlo, predicarlo a quienes no lo conocen, pero invitarlos a que lo hagan con una conciencia limpia, con una conciencia de verdad real, de decir, ¿sabes qué? Recibe a Cristo, pero medítalo, o sea, realmente que en tu corazón hay ese anhelo, ese deseo ferviente de decir, Señor, quiero recibirte, ven a mí, porque muchas veces podemos decir, se convirtió porque ya dijo la oración, ¿no? De Romanos 9, Romanos 10, y dices tú, es que no es así, ¿no? O sea, hay que dar un mensaje también correcto. Y piensan que es muy sencillo, muy fácil, ¿no? Porque es que realmente sí es de llevarlo a un tiempo, yo creo que es que no sé cómo decirlo. Sí, que al final no soy yo el que está convenciendo a la persona, ¿no? Claro, es el Espíritu Santo el que nos convence. Exactamente. Pero esa parte es la más hermosa porque yo creo que a todos nos pasó en algún momento, unas luchas que tuvimos, que de repente el Espíritu Santo estaba
tratando con nosotros. Claro. Entonces, eso es algo hermoso porque ahorita, a través de los años, a través del tiempo, ya lo entendemos. Y para nosotros se nos hace tan fácil, pero obviamente en el tiempo que las personas van creciendo, madurando, no les es tan fácil. Por eso es que no muchos andan bien con el tema de la santidad, ¿no? Porque todavía no tienen esa revelación completa, porque tiene que ser transformado nuestro pensamiento, nuestro corazón, y la palabra de Dios tiene que estar tatuada pues en nuestro corazón. O sea, siempre que nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios es poder. Nosotros veíamos el día martes, tuvimos nuestra reunión de varones aquí, de hombres, y veíamos precisamente segunda de Timoteo, capítulo 1, donde ya casi, bueno, Pablo está encarcelado, está próximo a que lo maten, y está con Timoteo para enseñarle, pero al estar en la cárcel, pues él se sentía solo. Es como lo que comentamos ahorita, cuando Jesús se iba y les decía a los discípulos, ellos se sentían solos, pero les dijo Claro. Jesús, les dejo la promesa del Espíritu Santo. Y lo mismo pasaba con Timoteo. Timoteo era joven, entonces yo me imagino que sí sentía ese temor por todo lo que había visto de los otros discípulos apedreadas, todo lo que había visto de Pablo encarcelado, o sea, todo lo que pasaba en su mente. Yo creo que fue muy difícil, porque yo decía que Timoteo pudo haber tirado la toalla e irse al mundo o alejarse de Dios por ese temor. Pero creo que nosotros, la palabra de Dios nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. Y creo que una parte tan importante para nosotros es el Espíritu Santo, que también nos ayuda a que nuestro dominio propio podamos ejercerlo pues Valentía. con valentía, y que podamos nosotros dar el mejor testimonio, porque no se trata de que en un lugar seamos Una cosa y en otra otra, ¿no? Claro. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, tomando en consideración las cosas que mencionaban ambos, ¿no? O sea, si uno lo ve, al final todo es obra del Espíritu, ¿no? O sea, yo puedo entender el Evangelio por la obra del Espíritu Santo, y por eso me llamaba mucho la atención lo que decías, ¿no? De creer que porque hice una oración soy salvo, ¿no? Y hay mucha gente que, como que hay cierta, en el ser humano, hay cierta predisposición por el rito, ¿no? Entonces yo creo, soy salvo, ¿por qué? Porque yo hice este rito, ¿no? Hice esta oración. Que yo puedo hacer la oración, pero el detalle está en la oración, ¿fue sincera o no fue sincera? Claro, está en tu corazón. Claro, ¿no? O sea, el reconocer delante de Dios, Señor, soy pecador, sálvame. O sea, fue en realidad nada más algo que repetí, Una emoción. como un mantra, por decirlo de alguna manera, una emoción, Sí. o realmente es entender, fue que entendí el Evangelio por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y en ese sentido, estoy de acuerdo contigo en que a veces es mejor dejar que la persona, que le predicas el Evangelio y que Dios sobre, ¿no? O sea, que Dios trabaje en el corazón de la persona, y si es así, esa persona va a reconocer, ¿no? Más allá de yo le hice hacer una oración. Y después de entender eso, pues al final viene lo que tú mencionas, ¿no? De empezamos a crecer, empezar a lo que se conoce como santificación, ¿no? Al final la santificación es eso, es empezamos a reflejar el carácter de Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Empezamos a vivir a Cristo. Pero me imagino que igual en un ratito vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Quería mencionar nada más esta parte. La justificación viene en un segundo, ¿no? Nos justifica el Señor, somos perdonados, Claro. pero la santificación dura toda la vida, Claro, hasta que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, ¿no? Creo que esa parte es tan importante para nosotros, de santificarnos. El tema que hablábamos ahorita es del templo que somos nosotros mismos para el Espíritu Santo. Creo que hay personas que también necesitan tener una sanidad interior, porque como hijos de Dios vamos entendiendo esa parte. Hay una sanidad interior que a veces se quedan muchas cosas, ¿no? En el alma, y esas cosas a través del tiempo se vuelven cada vez más fuertes. Entonces es por eso que las personas no pueden soltar, no pueden entrar en la presencia de Dios, no pueden orar, no pueden ayunar. Entonces el Espíritu Santo precisamente funge con poder para mostrarnos dónde estamos fallando, qué tenemos que soltar, dónde nos tiene que liberar. Porque si vemos nosotros, hay muchas obras del diablo, del enemigo, que quieren opacar nuestra vida. ¿Para qué? Para no tener exactamente el acceso al Espíritu Santo.
sabe perfectamente bien Satanás que el acceso al Espíritu Santo es lo más importante para nosotros como cristianos. Y no es que le demos nosotros sentido al diablo o a Satanás, ¿no? Es precisamente el tema que tenemos que saber qué es lo que nos impide en algún momento podernos pues mover en el Espíritu. Y hay muchas cosas que pueden bloquearnos, tanto en lo espiritual como en lo personal. Muchas personas pueden tener muchos vicios y no dejarlos, o sea, hay tantas cosas, pero aquí lo más importante es ver cómo el Espíritu Santo puede en nosotros darnos esa madurez espiritual que podemos vivir pues sí, todos los días de nuestra vida, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, entrando en esta parte, ¿no? De vivir en el Espíritu, o igual ahorita vamos a platicar un poquito más qué es eso de andar en el Espíritu cuando dice Gálatas, ¿no? ¿Qué es andar? Hay una frase que me dijo una vez un amigo, un consejero. Él la escribió en una Biblia y él decía: este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. De igual manera podemos hablar en general de que es una barrera, ¿no? Que es un stop en esa comunión con Dios, ¿no? Cuando hablamos de justamente andar en el Espíritu o tener acceso al Espíritu, al final estamos hablando de esto, tener comunión con Dios, con Dios mismo. Y algo que a mí una forma en la que me gusta ilustrarlo, ¿no? Supongamos de que están dos amigos, está Juanito y está Pedrito, ¿no? Y Juanito y Pedrito, bueno, son dos niños, les gusta mucho el fútbol y juegan mucho, pasan mucho tiempo juntos, ¿no? Resulta que un día Juanito se fue a jugar con Pedrito, unas retas ahí de fucho, llega a la casa con mamá y pues la mamá le pregunta: oye, Juanito, ¿cómo te fue? No, mamá, estuvo bien tripiante todo, ¿no? Y la mamá dice: Juanito, ¿qué es eso de tripiante, no? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando una mamá escucha que su hijo dice una palabra que pues, no conoce, ¿no? Que no entiende. ¿No? A ver, ¿de dónde? ¿Qué significa esa palabra, no? Y ya Juanito le dice: no, significa que estuvo muy padre, ¿no? El partido de fútbol. ¿Y de dónde aprendiste esa palabra, Juanito? No, es que Pedrito la repite mucho. Entonces, algo que es muy normal ver entre niños es como cuando ciertos niños se llevan así muy bien, como que uno empieza a imitar al otro, Sí. ¿no? O sea, y es como de manera muy natural, o sea, no es que están de manera intencional queriendo imitar o ser igual al otro, sino que pasan tanto tiempo juntos que hay cosas que se pegan, ¿no? Uh-huh. Incluso los que están casados sabrán también de que con los años uno empieza a adoptar cosas también de la pareja, ¿no? Y imitar ciertas cosas, y hábitos, costumbres. El detalle es ¿no? Cuando yo paso en tiempo de comunión con Dios, eso es lo que debería pasar. O sea, yo paso tanto tiempo en comunión con Dios, o sea, en esa dinámica de todos los días, buscar a Dios, de pasar tiempo con Él, en oración, su palabra. Entonces, mis palabras empiezan a ser como sus palabras, Sí. mis pensamientos empiezan a ser como sus pensamientos. Uh-huh. O sea, en realidad es algo muy práctico, ¿no? En el sentido de, no se trata simplemente de un ritual, sino que es básicamente la dinámica de esa relación que uno tiene con Dios. Sí, para tratar de conocerlo cada día mejor al Espíritu Santo. Claro, y de manera sin necesidad de querer, así como estos niños, ¿no? De que Juanito no estaba con la intencionalidad de voy a llegar a mi casa imitando a Pedrito, ¿no? Entonces, paso tanto tiempo con él que en realidad uno empieza a actuar con la mente de Cristo, Sí. por estar en esa comunión. Dinámica. De hecho, los mismos discípulos, cuando estaban con Jesucristo, lo mismo hacían lo que estás comentando, o sea, imitadores de Cristo. Claro. ¿No? Pero el poder que manifestaba también el que tenían acceso los discípulos, ¿no? El mismo Pedro, ¿no? Su sombra sanó a personas, o sea, son cosas sobrenaturales para nosotros, pero que deberían de ser algo normal para nosotros. Exacto. ¿No? Porque nosotros no somos de este mundo, nuestra nacionalidad está en los cielos. Nosotros, dice la palabra, que somos peregrinos, ¿no? Estamos de paso por aquí. Pero si estamos de paso, pero tenemos acceso al Espíritu Santo, entonces creo que
tenemos que aprovechar todo lo que Dios nos da para cumplir, obviamente con nuestro designio, nuestro propósito, lo que Dios tenga para nosotros, pero se va a lograr en la medida que nos metamos, como bien comenta Richard, de poder conocerlo más, o sea, más íntimamente, o sea, es una relación lo mismo que en un matrimonio, o sea, empiezas a conocer a la persona, los detalles, qué le gusta, qué no le gusta, y todo eso va creciendo hasta que se convierte en un matrimonio de 10, 15, 20, 30 años, etc. Entonces, no acabamos de conocer, decimos nosotros, a las personas. Claro. Pero creo que aquí Dios nos la ha puesto fácil, o sea, no es difícil entender a Dios. Creo que es padre el que podamos tener acceso a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, al orar, al estar en su presencia, porque entonces podemos dar nosotros un testimonio que va a impactar a otras personas, y eso que estamos haciendo nosotros de imitar a Cristo, porque pues nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Yo sé que no vamos a llegar obviamente al nivel de Jesús, claro, nunca, porque pues no es posible, pero sí podemos nosotros ir creciendo, como les comentaba, ¿no? en ese nivel de crecimiento espiritual, ¿no? Claro. Sí, pues en Romanos 12, no, sí, 12:2, ¿no? Dice que donde conforméis a este siglo, ¿no? Sí, sí, lo transformamos. Y ahí es donde dice que Él nos renueva, ¿no? Y justo cuando, ya que una vez decimos, Señor, pues ya su Espíritu mora en mí, pues la siguiente parte, que es la rendición del Espíritu, andar en el Espíritu, es justo la parte fundamental, que yo siempre digo que lo fundamental es tu relación. Si no hay una relación con Dios, lo que tú decías, que yo busco la presencia del Señor constantemente, porque no solamente es decir, pues es que las mañanas, no, o sea, creo que cuando ya entendemos, ya tenemos una conciencia espiritual, un amor por Cristo, ya empezamos a tener, Dios deposita en nosotros ese deseo y esa dependencia a Él, ¿no? Y a través de esa dependencia vamos reconociendo que lo necesitamos. ¿Para qué? Pues para fortalecer nuestro espíritu, ¿no? O sea, justo Romanos 8 habla mucho de qué es lo que más alimentamos, ¿no? Y que ya lo hemos mencionado en los capítulos. Dios nos invita, o sea, nos exhorta a fortalecer nuestro espíritu. Y alimentar al espíritu. Pues con su palabra, en oración. También influye mucho el círculo social en el que nos empezamos a mover. Si nuestros cercanos son hijos de Dios o creyentes, amantes de la fe, pues obviamente justo lo que tú practicas con los chicos, ¿no? Empiezas a hablar ese dialecto, ese idioma, ¿no? Es como el mismo ejemplo, ¿no? Vas a otro estado, por ejemplo, Monterrey, ¿no? Y empiezas a adoptar cómo hablan los de Monterrey, ¿no? Los regios. Los regios, ¿no? Sí, hay muchos que imitan, ¿no? ¿Y qué nos invita? ¿Qué nos invita el Padre? Es eso, sean imitadores de Cristo, seamos imitadores. No es fácil, yo siempre lo he dicho y no me canso de decirlo, no es fácil, porque es una lucha contra nuestra propia carne, contra nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestras tradiciones arraigadas por los abuelos, por la familia, por muchas tradiciones que vimos, por lo que nos exponemos al mundo. Y es una lucha de constante, ¿no? Por eso es importante la relación, por eso es importante tener este conocimiento, este libre acceso que tenemos con el Espíritu Santo, y que a través de él es como vamos a fortalecernos como hijos espiritualmente, y que fortalecemos y empezamos a fortalecer esos frutos del Espíritu, ¿no? El amor, la paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso. Y son tantos, pero qué rico es cuando lo empiezas a experimentar, ¿no? Porque también no es que ya hoy lo recibo y ya hoy soy amoroso, ¿no? Porque es un proceso, sí, que lleva un tiempo y una lucha, ¿no? ¿Cómo la vamos a ganar? La victoria ya lo tenemos, dice su palabra que Dios ya nos dio la victoria, pero ¿cómo lo vamos a ganar? Pues
con la palabra, ¿no? Yendo a su palabra, teniendo esa relación y fortaleciéndonos todos los días. Si lo dejamos, pues nos debilitamos, ¿no? Y vamos a perecer y a perecer y a perecer y a perecer. Y eso es lo bonito y lo rico de empezar a vivir una vida en Cristo y todo lo que Dios empieza a sumar, cómo empieza a ver ese cambio y cómo la gente que a tu alrededor lo ve, es de verdad, es muy gratificante. Es algo, yo lo digo, yo lo hablo desde mí, que me ha tocado en las altas y bajas, ¿no? De repente vuelves a tocar un fondo que dices tú, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo llegué aquí conociendo a mi padre? ¿Cómo tontamente a veces damos los palos? O sea, no sé cómo de repente un descuido te puede costar mucho y de verdad es retroceder mucho. Y es volverte a levantar, ¿no? También es padrísimo ver cómo en su amor y en su misericordia y gracia, cómo nos da la mano y te levanta y órale, adelante, dale, ¿no? Y también lo hermoso de tener hermanos en Cristo que te impulsan a seguir de pie, fortalecido, y que tu fe no perezca, que tu confianza en Dios no perezca, porque Él está, ¿no? Y vivirlo es algo de verdad hermoso. Ya no quiero. No, perfecto. Perdón, ahorita recordé sobre los discípulos cuando Jesús los regañó porque no pudieron estar ni una hora despiertos. O sea, esa escena es interesante porque vemos a los discípulos que tenían el poder y la autoridad, pero no es todo. O sea, el mismo Jesús los regañó porque pues, no pudieron estar despiertos ni una hora para orar. O sea, la parte de fortaleza para nosotros es eso. ¿Cómo vamos a estar limpios? ¿Cómo no vamos a caer en pecado? Pues estamos orando, estar activos, ¿no? En todo tiempo y en todo momento. Sí, justo eso que tú mencionas, Mau, fue lo que se me vino a la mente cuando decía, ¿no? Jonathan, de bueno, Estamos conectados. No, claro, no sé cómo de repente, ¿no? Me aparté y como tú dices, ¿no? O sea, los discípulos habían estado ahí, todos diciendo, no, yo te voy a seguir hasta el final. Y interesante porque en Mateo 26:41, ese versículo del Señor Jesús le dice, velad y orad. O sea, al final está diciéndoles, tengan comunión con el Señor, ¿no? Para no entrar en tentación. Para no entrar en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y en ese momento que no oraron, escena siguiente, abandonan al Señor Jesús, pero le corta la oreja a un soldado. Sí, a Malcolm. Lo niega 3 veces al Señor. O sea, literalmente no estuvieron en... Y antes de eso, antes de que ocurra todo eso, es interesante porque el Señor Jesús, justamente toda esta escena de la cena, Juan lo vincula, ¿no? Mientras están cenando, se pide la cena del Señor y todo el camino hasta el huerto de Getsemaní como que va vinculado en Juan. Y es interesante porque hay una parte en los evangelios donde el Señor Jesús le dice a los discípulos, Satanás me ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado para que su fe no falte. O sea, el enemigo es una escena parecida como la de Job, ¿no? Cuando dice de que Satanás se presenta delante de Dios y dice, Job, dame chance y vas a ver ahorita cómo te niega, ¿no? Y de la misma manera Satanás viene con Jesús y yo voy a zarandear a tus discípulos. Y el Señor Jesús, adelante, vas. Adelante, ¿no? Y es justamente en esa escena donde, posterior a esta escena que tenemos, lo que tú mencionas de no oran, fallan, y por eso la importancia, ¿no? De esta comunión con Dios, para entonces, o sea, no es algo como de que la campechaneo, ¿no? Un día sí, un día no, un día sí, no, es en realidad algo constante. Todos los días. Todos los días, y por eso cuando dice el fruto, ¿no? Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu. Esta palabra de andar es una figura, una expresión. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento en Génesis vamos a ver esta parte en donde Génesis dice que Enoc caminó con Dios, ¿no? Y es una forma de decir de que él tuvo comunión con Dios. Sí. Va a decir el Antiguo Testamento de que Abraham caminó con Dios, David caminó con Dios, etc. O sea, ese caminar tiene que ver con tener comunión. Sí, relación. Exacto. Y cuando dice Pablo, dice andar en el Espíritu, básicamente lo que está diciendo es tener comunión con Dios. Sí, y es una invitación. Y ahorita tocando también en 1 de Pedro 5:8,
También o sea, este versículo lo deja bien claro, ¿no? Claro, claro, o sea, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Y eso es lo que está afuera, ¿no? Todo, o sea, 24/7 está ahí. ¿Qué nos toca a nosotros? Ya como creyentes, ya que recibimos, pues fortalecernos, ¿no? Es como, oye, me quiero poner super mamey, en ejemplo, ¿no? Voy al gimnasio y es una constante, es una disciplina, es ser disciplinados, gracias, es ser disciplinados en nuestra vida, ¿no? Y es parte también de cuidar el templo. Sí, porque si estamos hablando que al mismo Pedro lo estaba pidiendo Satanás para zarandear y se suponía que estaba en una etapa muy fuerte, ¿no? Claro. En ese momento de los discípulos que estamos hablando el día de hoy, pues ¿qué nos espera a nosotros? ¿No? Ya que lo pones así, sí. No, es que es muy interesante, porque a veces mucha gente dice, es que el diablo ya está vencido. Sí, lo venció en la cruz, Claro. pero está activo. O sea, esos son cosas o puntos tan interesantes y tan importantes que como hijos de Dios tenemos que saberlo. Si no, entonces, ¿por qué en Efesios habla de una armadura espiritual? Claro. ¿Por qué habla de las armas de luz? La Biblia, ¿no? La misma palabra de Dios. ¿Por qué nosotros debemos de encontrar ese armamento? Porque es un armamento de milicia espiritual que Dios nos provee para estos tiempos difíciles. Digo, sabemos que este ya es un tema ya más profundo e interesante, ¿no? Que a lo mejor después tendremos oportunidad de hablar de temas de esta parte de milicia espiritual, porque es interesante. La misma palabra, bueno, el mismo Jesús nos enseña que tenemos que pelear la buena batalla, que lo dice Pablo, ¿no? Hay que pelear la buena batalla, pero yo no me imagino un soldado que no vaya con su armadura completa a pelear una batalla, ¿no? Claro. Bueno, si quiere ir a morir sí rápido, pues sí, ahí se va, nada más con una espadita. Pero creo que cuando vamos nosotros a pelear, debemos de tener toda la armadura puesta. Y creo que la armadura nos la ponemos desde que nos levantamos, ¿no? O sea, día, tarde y noche de nuestros pensamientos con los del Señor y todo lo que significa tener la armadura de Dios. Creo que es interesante cómo el Señor nos lleva a este tiempo para esta plática, ¿no? Nos va preparando, ¿no? De hecho, nos va preparando justo para esto, para tener presente que la vida espiritual debe estar activa 24/7, ¿no? O sea, no es, como tú lo decías, no es que hoy me lo voy a acompañar y hoy se lo hago, no. ¿Qué pasa, no? O sea, tampoco es como que, ¿por qué pasa? Hoy estoy de buenas, pasa, hoy sí me aplico. Pero es ahí donde tenemos que tener esa fortaleza espiritual de estoy cansado, pero es necesario que yo vaya a su presencia, ¿no? Y la realidad es que, no sé si has escuchado, ¿no? Que a veces que algunos dicen, no, pues que yo lloro en la mañana, siento su presencia. Y de verdad mi día es otro. Pasan cosas, pero ya las veo desde otro punto de vista. Sí. Y yo lo he experimentado, que así de repente, híjole, no oré hoy, o híjole, se me fue el rollo, se me hizo tarde, no sé. Y llegas al trabajo y se siente, o sea, se siente cómo vas sin esa protección. Pero el invitar al Padre, Señor, ven, acompáñame en todo lo que haga, porque tú vas delante de mí, es de verdad, aquellos que nos escuchan y no lo has experimentado, es algo hermoso. Es algo hermoso como Dios nos testifica, como nos afirma a través de su espíritu que Él está con nosotros, ¿no? Y como cuando uno se empieza a alinear y como dice su palabra, ¿no? Esfuérzate, sé valiente. Y todos los días hay un cambio, ¿no? Hay un cambio que te hace ir seguro hasta en la toma de decisiones, ¿no? Estoy seguro de lo que estoy haciendo porque mi Padre es el que me respalda. Y ese respaldo no se compara. Si les parece bien, ahora vamos a entrar. Ya vimos cómo tenemos acceso al Espíritu Santo. Ahora, Richard, háblanos un poquito de cómo nos rendimos al Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es? Claro.
Bueno, yo creo que esto va de la mano en realidad con lo que ya Sí, veníamos ya- diciendo. ya- Sí, porque pues al final, si andar en el Espíritu es tener comunión, ¿no? Al final, esa comunión no se trata de una cuestión como ritualista, ¿no? Pero es real el hecho de todos los días, o sea, ir a buscar al Señor en oración, buscarlo en su palabra. O sea, hay una forma muy sencilla de verlo, ¿no? Su palabra, Dios me habla, oración, yo le hablo, ¿no? Y es esa comunión diaria y es de esa manera básicamente que rendimos nuestra vida al Señor. Y obviamente cuando salimos allá afuera, pues ahora sí que vivir la palabra, pero capacitados por su Espíritu, ¿no? Para Ser poder hacedores. vivir. ¿Cómo? Ser hacedores. Ser hacedores. Y es un resultado normal, ¿no? Si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es autocontrol, pues cuando salga afuera y tenga problemas con mi jefe, tenga problemas en la familia, Sí, claro. al final es porque eso está creciendo en mí, que el fruto del Espíritu al final es el carácter de Cristo, ¿no? El carácter de Cristo, porque a veces como que uno se imagina a Jesús, bueno, Jesús de seguro era introvertido, ¿no? O era extrovertido, como que cada quien se lo imagina a su manera. Sí, sí. Pero en realidad vivir a Cristo es un carácter, ¿no? Y es eso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es cuando yo vivo eso, no solamente que puedo vivir una vida que agrada a Dios, sino que parte de agradar o vivir una vida que agrada a Dios es, por vivir eso soy testimonio a otros, ¿no? Sí, que impacte a otras personas. Exacto, y ahí es donde se da la oportunidad también para compartir el Evangelio. Oye, es que yo creo que a todo creyente en algún momento le deberían de preguntar, oye, cuéntame de ti porque yo veo que tú eres diferente. O sea, eso debería ocurrir. Claro. Y al final es resultado primeramente de que el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios vive en nosotros y diario le rendimos nuestra vida a Dios, buscamos comunión con Dios por medio de los mecanismos o los recursos que Dios ha dado, ¿no? Su palabra, la oración. En realidad, diría que no hay más. Incluiría la comunión, ¿no? Con otros hermanos, todo eso es importante, pero a nivel personal, individual, la oración y la palabra de Dios. Creo que creo que es bien importante también, ¿sabes qué? La obediencia a su voz. O sea, que nosotros estemos activos a escuchar la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu nos enseña y nos recuerda esta palabra poderosa, porque el Espíritu Santo nos va a seguir enseñando y nos va a recordar las cosas. Entonces creo que debemos estar con con nuestros sentidos espirituales activos para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque hemos venido comentando en otros podcasts que hay tres voces que podemos escuchar. La voz nuestra, la voz del enemigo o la voz de Dios. Claro. O sea, no hay otra. Porque muchas veces dicen, es que fue Dios. No, ¿cuál Dios? Fuiste tú. O fuiste engañado por el enemigo. Pero sí tenemos que estar seguros. ¿Cómo estamos seguros de que nos está hablando Dios? La comunión que estamos platicando ahorita. De cómo nos estamos rindiendo, de cómo tenemos acceso al Espíritu Santo y de cómo estamos sensibles. Porque creo que la palabra importante es la sensibilidad al Espíritu Santo. Porque es algo muy, no sé cómo decirlo, algo muy fino. Es algo muy, muy fino el Espíritu Santo. O sea, no es así de que lo puedas escuchar así muy, como de pronto, ¿sí me explicó? Sí, que tengo que estarlo buscando, ¿no? Y estar atento a que Él no sabe, que no sabe. Es como un músico, ¿no? O sea, ya tiene que tener afinado su oído para poder tocar la guitarra, para poder afinarla. Y llega uno nuevo, pues no sabe si está bien el do, el re, ¿no? Entonces creo que esta parte del Espíritu Santo es tan esencial en nuestras vidas de poder escuchar su voz, aprender a escuchar y aprender a obedecerlo. Porque creo que también a veces
tomamos nuestras decisiones y no fueron de la mano de Dios y nos equivocamos y ahí estamos echándole la culpa a Dios, ¿no? Claro. Sí, y ahorita que tocas el tema de escuchar a Dios, de escuchar su voz, porque mucha gente lo dice, es que no me habla. Ah, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios, no? ¿Y cómo habla Dios? A través de su palabra, ¿no? A través de su palabra es como Él. Sí, hay Él muchas es, maneras, pero la manera más directa pues es la palabra de es la Dios. palabra de Dios, ¿no? Es a través, es la forma donde nos va a confrontar, la forma como nos va a exhortar, la forma como Él nos va también a mostrar qué áreas de nuestra vida hay que ir trabajando. Si no leemos, si no vamos a su palabra, en definitiva también ese es un tema que hay que empezar a ejercitar, ¿no? Empezar a involucrarnos, empezar a leer, empezar a escudriñar, ¿no? A meditar en su palabra. No se trata, y en algún momento lo platicamos, no se trata de agarrarlo como cualquier libro, porque tampoco es así, ¿no? Es vete a 2, 3 versículos y medítalos. Escudriña eso, ¿no? Para que puedas entender un poco, ¿no? Porque decir, me voy a chutar el libro de Romanos en una semana, No, pues no se trata yo de leer diría, por leer. híjole, a lo mejor pues, es por leer, ¿no? Y a lo mejor tener un contexto de lo que habla Romanos, pero realmente decir, ya lo leí y Dios me reveló, yo difiero y un poco, no sé tú qué piensas de esa parte, pero creo que sí es importante también aprender a escudriñar la palabra, ¿no? Realmente meditar en ella y ir estudiándola, porque realmente es eso, ir estudiando capítulo tras capítulo, pero de una forma sabia, ¿no? Y prudente, con temor también. Ahorita me acordaste, un día le dije a un amigo, le estaba predicando la palabra, un buen amigo, me dijo, no, yo leí la Biblia. Oye, qué bueno. ¿Cuántas veces la has leído? No, pues como 3. ¿En serio? ¿Toda? ¿Completa? Sí. ¿Y qué aprendiste? Es el tema, o sea, le gusta leer mucho, pero no se trata de leer la Biblia como un simple libro, o sea, tú lees la Biblia así, lees el puro logos, pero no tienes el rema. El rema es la palabra que Dios te está revelando en este momento para tu vida, para lo que Dios quiere que tú obedezcas. Entonces creo que es importante identificar también con qué intención vamos, ¿no? A la escritura, para poder tener ¿qué? Pues tienes acceso al poder, a la gloria de Dios, a su presencia. Y entonces sí poder ser, como hemos mencionado, templo del Espíritu Santo, gozarnos de tener ese carácter de Cristo, irlo moldeando, bueno, el Espíritu Santo irnos moldeando, ¿no? Porque nosotros no nos podemos moldear a nosotros mismos, es el mismo Espíritu Santo moldeándonos a nosotros al carácter de Cristo, al modelo de Cristo, y de esa manera poder impactar la vida de otras personas, que pues ese es el sentido, ¿no? Vemos nosotros que los discípulos impactaron muchas vidas, el mismo Jesucristo, o sea, la misma palabra dice, trastornó al mundo, el mismo Jesucristo, o sea, una persona. O sea, ¿quién ha trastornado al mundo aquí en lo natural? Nadie. O sea, nada más hay uno, Jesucristo. Y es el ejemplo más poderoso que tenemos nosotros como hijos de Dios, pero porque lo conocemos, porque tenemos acceso al Padre, porque nos lo reveló el Padre. Recuerdan que también a Pedro, cuando Jesús le preguntó precisamente que quién era él, dijo, tú eres Jesús el Cristo, dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, o sea, fue mi Padre. O sea, eso es lo más hermoso para nosotros, que el mismo Señor nos revela quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Entonces tenemos que tratarlo como una persona, porque muchas religiones ya saben que es una luz, una fuerza, una energía. Claro. O sea, sí, sí. Sí, no te puedes relacionar con una energía, ¿no? Claro, o sea, es que es ilógico. Te relacionas con una persona. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que mencionas se me hace interesante por la parte de pensar que al final es incluso por el Espíritu Santo que puedo entender la palabra, ¿no? Ah, sí, es correcto. Y incluso, ¿no? O sea, en el día a día, ¿no? Cuando Dios habla a mi vida, es interesante que al final lo que nos recuerda es su palabra, ¿no? Que es mucho lo que mencionabas, ¿no? La centralidad de la palabra de Dios. Y al final es el Espíritu Santo es el que nos capacita para entenderlo. Hay algo muy interesante en cuanto a, pues, nosotros creemos, por ejemplo, de que Dios guió a los autores bíblicos para escribir la palabra de Dios, ¿no? Y cuando uno lee los evangelios, algo interesante
es de que, por esto, ¿no?, que mencionas, de no te lo reveló carne y sangre, sino Dios se lo reveló a Pedro, pero lo interesante es de que cuando los discípulos escuchaban la palabra a Jesús hablando, muchas veces ellos de plano no entendían, ¿no? Y luego iban y le preguntaban, Señor, ¿a qué te refieres con Sí, esto? con parábolas, ¿no? Con aquello, sí, claro. Y iba a poner un ejemplo, ¿no? Juan 2, donde dice, respondió Jesús y les dijo, ¿no? Esto es después de que él hizo un azote con cuerdas y sacó a los vendedores del templo. Juan 2 dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, estaba hablando de cómo él iba a ser un templo, Sí. o sea, la iglesia iba a ser el templo de Dios, ya no es el templo en Jerusalén. Dice, por tanto, y nótese, verso 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, ¿hasta cuándo les cae el 20? Sí, cuando el Espíritu Santo. Claro, ¿no? Y tiempo después, hasta Claro. después de la resurrección. Y al final es el Espíritu Santo, al final, el que obra en nosotros para que podamos entender la palabra de Dios, para que le podamos dar sentido, incluso para recordarla, y que la apliquemos en su debido momento, ¿no? Sí, fíjate que bueno, tuve ahí ayer tuve un encuentro con un amigo, ¿no? Igual cristiano en la fe. Y pues yo lo veo a él, ¿no? Y está pasando una situación pues, complicada en su vida, ¿no? Y después de mucho tiempo, la verdad que distanciados, lo hermoso de esto, justo de cómo Dios a través de su espíritu nos usa, ¿no? Y cómo a veces, pues, ya con el tiempo y que va uno a la palabra y de repente se estudia ciertos pasajes de la Biblia y ese rollo, de repente cuando Dios te usa, no es que traiga, o sea, yo lo voy a decir, ¿no? Es un ejemplo. Pues yo no tengo la Biblia en la mente, ¿no? O sea, no es como que, ay, no, pero como cuando de repente Dios te da la oportunidad, yo le llamo este regalo inmerecido de poder a lo mejor ayudar a alguien con palabra, cómo Dios nos usa, ¿no? Y a través de él, cómo de repente nos usa y damos palabra a otras personas que necesitan, ¿no? Es una Y semillita. exhortamos, ¿no? Y ayer me pasó, ¿no? Y yo llegué a mi casa y me puse a pensar en él, ¿no? Y me puse a orar por él y dije, no inventes, o sea, yo no me acordaba de esto, que yo le dije, o sea, no me acordaba. O sea, cómo en ese preciso momento, Que lo necesitaba. cómo el Espíritu fluye en nosotros, porque justo es eso, no somos nosotros. Nosotros no somos magia, nosotros no somos que escribió, no, somos una herramienta de Dios, que Él nos usa en el momento que Él quiere usarnos. Así es. ¿No? Y es bonito esta parte de vivirlo, de experimentarlo, y cuando lo vamos viviendo, de verdad, yo siempre digo, es una experiencia, de verdad, que quienes no tienen la oportunidad o no se han dado la oportunidad, es una experiencia de verdad, es impresionante, es indescriptible, o sea, es algo que yo no puedo describir con palabras exactas de cómo es de verdad el cómo Dios nos usa, ¿no? Bueno, lo mismo, es inmerecidamente, ¿no? Porque uno falla, porque uno de repente seguimos a veces fallando, ¿no? Pero cómo Dios de verdad en su gracia y misericordia nos usa, es padrísimo. Y ligado a esto, yo te quería preguntar a ti, Richard, para ti, ¿cómo, con este tema, tú qué nos puedes hablar de ti? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo fue para ti, digamos, sí recibir a Cristo en tu corazón? ¿Cómo fue y cómo ha sido vivir rendido a su espíritu? ¿Cómo ha sido para ti vivir esta parte? Muy buena pregunta. Y vaya, ¿no? Obviamente aclarar, ¿no? De que como uno como creyente esté buscando continuamente al Señor,
no significa que todos los días son, no sé, algo súper extraño ocurrió hoy todos los días, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí uno puede ver, o sea, uno puede ver hacia atrás, que ese es el detalle, ¿no? Uno se da cuenta, pero hasta que ve hacia atrás, ¿no? O sea, en el momento uno no, Sí, no te das no cuenta. ve muchas cosas, pero cuando uno ve hacia atrás, uno puede ver, por ejemplo, cómo Dios, porque al final es Dios, no es uno, porque a veces, muchas cosas uno ni siquiera las va buscando, ¿no? Sí, no. De cómo Dios va trabajando en el carácter de uno. O sea, uno puede ver hacia atrás y decir, ¿no? Ese tipo, ¿no? Ese Richard hace unos cuantos años, una persona diferente, ¿no? Y aunque uno, como dicen, no es infalible uno, pero uno ve una diferencia y al final uno no se puede atribuir a uno mismo esa diferencia. Es Dios que ha ido trabajando en uno, Dios a veces que lo pone a uno en circunstancias en donde uno tiene que ir, ahora sí que ejercitando el fruto del Espíritu, ¿no? E incluso la dinámica de aún depender de Dios en las decisiones que uno toma, ¿no? Si tuviera que a lo mejor decir, ¿no? Como algo que no ocurre todos los días, ¿no? Por ejemplo, de que he podido ver la mano de Dios confirmando cosas a las cuales creo que Él me ha guiado. Por ejemplo, cuando yo vine a México, por ejemplo, yo estaba terminando mi carrera, yo estudié finanzas, terminé la carrera, pero unos meses antes de terminar la carrera, para ese entonces yo trabajaba, estudiaba, servía en la iglesia, así que dormía muy poco, unas 3 horas a lo mejor, y cuando tenía tiempo y como que buscaba tener ese tiempo de comunión, digamos, devocional, digamos de que a veces era más como por cumplir que como con esa intencionalidad. Entonces, por X y Z circunstancias, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Costa Rica una semana. Digamos de que esa semana no fui al trabajo, no fui a la universidad, que pues tampoco estuve... Sí, tuviste más tiempo para estar. Claro. Y en ese viaje, algo que yo dije fue, Señor, voy a aprovechar esta semana que voy a estar allá, en Costa Rica, para buscarte, o sea, para verdaderamente tener un tiempo de comunión contigo. Yo ya tenía unos 3 años sirviendo en la iglesia, con los jóvenes, así. Y como que de repente Dios me ponía una inquietud de servirle, pero no, mi plan era tener mi propio negocio, trabajaba con mi papá, él ya me estaba rotando con las distintas áreas de la empresa como para aprender a manejar el negocio, yo poner el mío propio. Y bueno, en esa semana yo le dije, Señor, te voy a dedicar esta semana, voy a tener un tiempo de devocionar bien, voy a orar bien, en la mitad de la semana, día miércoles, me acuerdo bien, haciendo mi devocional, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 2. No es que Segunda de Reyes, capítulo 2, es un pasaje que habla de mí, porque no, pero Dios utilizó ese pasaje para hablarme a mí en ese momento en el que pues yo pues, estaba terminando mi carrera y pues, obviamente iba a tomar una decisión para un plan de vida, ¿no? Sí. Ese miércoles, obviamente puede sonar como algo subjetivo, pero en realidad les digo, era algo que Dios ya venía trabajando desde hace 3 años. Yo sentí claramente como Dios me estaba confrontando con yo quiero que tú te dediques a servirme todo completo. Y era algo, a lo mejor puede sonar algo subjetivo, ¿no? Como de, bueno, pues igual su imaginación le jugó feo, ¿no? Y era algo que en realidad a mí me estaba quitando la paz. Porque yo decía, Señor, ¿es esto mi imaginación? ¿Es esto nada más mi emocionalismo? ¿O eres tú hablando? ¿O eres tú marcando? Que me olvide de mis otros planes. Yo me acuerdo que el domingo que llegué a mi país, le dije a mis padres, no, pues yo voy a, ¿cómo les decía? No, voy a terminar mi carrera, terminaban unos 3 meses más o menos, y me voy a ir a estudiar a un instituto bíblico, ¿no? Para prepararme, para servir al Señor, etc. Mis padres, muy comprensivos, dijeron, pues mira, si tú crees que el Señor te está hablando, pues adelante, pero
Ese es el problema entre tú y el Señor. Técnicamente. Técnicamente, así. Que bueno, también me dijeron otras cosas muy alentadoras, pero también me dijeron, pues tú ves cómo le haces, ¿no? Porque pues esa es idea tuya, básicamente, ¿no? Yo no tenía dinero ahorrado. Al final decidí justamente venir a México a estudiar teología, pero yo no tenía dinero ahorrado, no tenía nada preparado porque en realidad no era el plan. El plan era, termino mi carrera, voy a tratar de poner mi propio negocio. Literalmente en un mes, es algo que yo no planeé, es algo que yo no puedo explicar humanamente hablando. En un mes, Dios ya había provisto, aún de gente que nunca había visto en mi vida, Dios ya había provisto la mitad de mi primer año de instituto. La verdad es que fue un testimonio para mi familia. No es algo que ocurre todos los días, ¿no? No, claro. Pero podría ser un ejemplo, a lo mejor, por decir algo más explícito, más concreto, de cómo Dios en un momento determinante marcó algo que es una decisión difícil porque es un cambio de vida totalmente. Y la verdad puedo ver hacia atrás y ver, Dios ha provisto todo este tiempo. Claro, confirmas que así ha sido. Y al final Él confirma, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Al final Él va confirmando si algo es de Él o no es de Él, ¿no? Y obviamente hay que tener cuidado en el emocionalismo, porque uno puede autoengañarse con sus emociones, pero pues al final es esa dinámica, ¿no? Yo se lo atribuyo a eso, ¿no? De que yo dije esa semana, Señor, yo quiero tener comunión contigo, quiero buscarte, y pues habló, ¿no? Y que es algo real, que no necesariamente todos los días van a ser de la misma manera, pero que Él iba guiando, ¿no? Creo que lo que comentaste ahorita es algo bien interesante porque muchas veces es una realidad. Dios quiere apartarnos porque estamos tan metidos en nuestro mundo, nuestro trabajo, nuestras cosas que estamos haciendo en la familia, que no le estamos dando toda esa atención a Dios. Y como te sucedió, o sea, Dios permitió ese espacio de una semana en Costa Rica para poderte hablar. Entonces, esta parte de tener acceso al Espíritu Santo es también lo mismo, que nosotros debemos de apartar esos tiempos especiales para entrar en su presencia. Tendría que ser todos los días, pero como sabemos, hay días que estamos más cansados, etcétera. Digo, Dios no nos pone ahí una vara para pegarnos, ¿verdad? O sea, Él conoce nuestro corazón y sabe con qué actitud vamos, si es un pequeño tiempo, si es más tiempo. O sea, se trata que nosotros sigamos avanzando, conociendo más fuerte al Espíritu Santo para que podamos tener nosotros pues, este tipo de testimonios también, donde el Señor nos va a guiar en base a su voluntad, que fue otro de los podcasts que hicimos nosotros, cómo tomar las decisiones bajo la voluntad de Dios. O sea, no bajo nuestro emocionalismo, nuestro pensamiento, sino es Dios el que te está guiando, el que te está moviendo para donde tienes que ir. Yo, por ejemplo, cuando le dije al Señor, ¿dónde quieres que me congregue, Señor? Y el Señor me mandó a Ciudad Luz, o sea, fue algo tan hermoso y que me quedó aquí tan cerca de tu casa. Como puesto así, ¿no? Sí, o sea, fue tan sorprendente, fue tan sorprendente. Y podríamos hablar de tantos testimonios que nos han pasado aquí a todos nosotros y no acabaríamos, yo creo, de contar los grandes testimonios que Dios nos ha dado, las grandes bendiciones, pero creo que esto nos hace amarlo más, no por lo que nos da, sino por quién es el Señor, por quién es Jesús, por lo que hizo Jesús, porque dio su vida, nos dio entrada a la vida eterna y tenemos acceso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo un día se va a ir. O sea, el Espíritu Santo no va a estar eterno aquí en la tierra. O sea, esto va a suceder cuando, este es el periodo de la gracia, pero cuando vengan las cosas difíciles en la gran tribulación, lo que habla la Biblia, que después tendremos oportunidad de hablar de estos temas también interesantes, pues van a suceder cosas fuertes que van a marcar mucho también de cómo pensamos, ¿no? Las cosas y de cómo estamos viendo para atrás. Entonces creo que hoy es un buen día para todos los que nos están viendo, pues entrar en esa dimensión espiritual de tener acceso al Espíritu Santo, porque todos podemos tener acceso, todos. O sea, Dios no dijo tú sí, tú no, todos. Pero hay una manera de entrar. Ya lo vimos nosotros, que es a través de Jesucristo, ya lo vimos nosotros a través de cómo nos podemos rendir, y creo que esto es una experiencia que nos va a llevar a una vida más santa, una vida más pura ante el Señor, y nos vamos a dar cuenta de cómo vamos a crecer espiritualmente y nos vamos a llenar de gozo.
Si tienen Sin palabras. de conclusiones, no sé si quieren compartir alguna conclusión. Pues no, o sea, yo creo que, o sea, es sorprendente justo cómo Dios a través del Espíritu nos va guiando, ¿no? Justo lo que hizo con ese pedacito de testimonio, porque pues obviamente nosotros compartíamos, ¿no? Hablar de testimonios, híjole, yo creo que son muchas cosas, ¿no? En la forma en cómo Dios se va moviendo, ¿no? Algo que también hay que aclarar es, siempre Dios se mueve de formas diferentes, ¿no? Contigo fue de esa manera, ¿no? Y no significa que con otra persona va a ser igual, ¿no? Exactamente. Porque no es así, ¿no? Dios a través de su Espíritu nos da la porción que necesitamos en ese momento, ¿no? Y todo es bajo un tiempo. El tiempo de Dios, como dice su palabra, es perfecto y Él sabe cuándo es el momento. Yo lo que platicamos antes de empezar, ¿no? Yo me tardé un rato en comenzar este proyecto porque me daba temor, ¿no? Decía, híjole, ¿cómo? Y es que, ¿no? Y a veces sí es importante hacer, yo siempre digo, y ya la gente va a ir conociendo, pero siempre digo el punto de, haz un alto total y hay que meditar, o sea, sí no hay que irnos por lo emocional, ¿no? Porque nos vamos a equivocar, ¿no? Claro. Hay que hacer un alto total, hay que tener ese temor de Dios, de decir, Señor, sé tú en mí, ¿no? Sé tú en mí, porque yo me voy a equivocar, ¿no? Pero cuando tú me estás guiando, si tú me estás guiando y todo es a través de ti, para honrarte a ti, glorificarte a ti, porque no es por mí, vamos a ir por un buen camino y vamos a caminar, vamos a por ese camino de obediencia, con el temor de Dios, claro. Y vamos a hacer cosas que van a impactar a otros, ¿no? Porque esa es la finalidad, impactar otras vidas. ¿Para qué? Para glorificar al Padre, porque solamente es eso, ¿no? Y eso es yo con lo que quiero cerrar. No sé si quieres agregar algo más, Richard. No, yo creo que al final el punto de esta plática ha sido, ¿no? Como a los que escuchen, pues enfatizar la importancia del Espíritu Santo, ¿no? La importancia de entender de que es algo que tenemos por la obra de Cristo. O sea, si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, sí, claro, no sería una realidad. La importancia de todos los días buscar andar en comunión con Dios y buscar ser dirigidos por Él, ¿no? O sea, y saber de que si genuinamente estamos buscando al Señor, Dios por la obra de su Espíritu nos va a ir encaminando, ¿no? Y cierro con un pasaje que a lo mejor no tocamos, Está perfecto. Que es Hechos justamente 16. En Hechos 16, Pablo está queriendo entrar a Asia a predicar el Evangelio. Que Asia, cuando la escritura dice Asia, sería en ese momento lo que hoy en día es la actual Turquía, ¿no? Él quiere entrar a una zona de Asia Menor y él quiere entrar a Asia Menor para predicar el Evangelio, ¿no? Y no está queriendo él hacer algo malo, sí. O sea, en realidad él está queriendo hacer algo bueno. Pero lo interesante es que Hechos dice que el Espíritu Santo les impidió entrar, ¿no? Sí. Y de que luego los guió para ir a Macedonia, y en Macedonia justamente predicar el Evangelio. Y ese es el detalle, ¿no? De que él no está haciendo las cosas con una mala intención. O sea, predicar el Evangelio no es algo malo. Pero al final Dios va a encaminar las cosas para que sus propósitos se cumplan, ¿no? Sí. Y si al final nosotros estamos dependiendo del Señor, si genuinamente estamos buscando al Señor, Él va a encaminar las cosas, ¿no? Se va a abrir lo que se tiene que abrir, se va a cerrar lo que se tiene que cerrar, y Él nos va a seguir guiando, y pues saber que vivir de esa manera es el propósito de Dios, claro, para la vida de todo creyente, la vida de todo creyente. Sí. Pues creo que fue un tema padrísimo, disfrutamos este tiempo, digo, yo lo disfruté mucho, cómo pudimos tener esta plática, así que amigos, pues los invitamos a que tengan este acceso, que lo que platicamos el día de hoy sea de mucha edificación para ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues que nos puedan escribir. Estamos también en las redes sociales. Sí, estamos como uno entre muchos, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Y pues YouTube, ¿no? YouTube, pues ahí podrán escucharnos y pues
pueden empezar a vernos desde el primer capítulo, que viene Así todo es. ligado. Como Todo está muy decíamos. interesante. Pero también, o sea, Richard, tú comparte ahí, bueno, tú estás actualmente en el Instituto Teológico, y pues también si quieres invitar a las personas para que se inscriban ahí a los cursos que hay, y si puedes dar un poco de contexto. Ah, sí, claro que sí. Pues bueno, si estás viendo este video, comentarte de que por la gracia de Dios tengo la oportunidad de servir en el Instituto Teológico de Querétaro. Si tienes el deseo de poder estudiar a profundidad la palabra de Dios, aprender cómo se interpreta, entender, por ejemplo, un panorama, cuáles son los elementos que unifican todo el relato bíblico, que al final entender esto tiene como propósito poderlo aplicar obviamente a nuestra vida. Claro. Y obviamente conocer mejor al Señor, porque no podemos decir que estamos en una relación con alguien a quien no conocemos, ¿no? Así que si estás interesado en poder conocer más de la palabra de Dios, estudiarla de una forma, digamos, más formal o metódica, podríamos decirlo de alguna manera, pues te invito a que consideres unirte al Instituto Teológico de Querétaro. Solamente tienes que entrar a la página institutoteologicodequerétaro.com. Ahí hay información acerca de los cursos, acerca de los profesores, acerca de los programas. El costo es accesible al día de hoy, hago esta aclaración, al día de hoy que se está haciendo este video, el costo de las materias es 700 pesos por materia, no mensual. El costo de toda la materia, que dura 14 semanas, cada una de las materias dura eso. A la fecha en que hoy se está haciendo este video, ¿verdad? Ese es el costo, así que si te interesa, pues sería un gusto tenerte ahí en el instituto, y cualquier cosa, por supuesto, estamos para servir. Perfecto. No, pues qué bueno. Yo tengo ahí una dinámica que estaba, que el capítulo pasado, bueno, el video que yo ahorita estoy haciendo esto, pero tenemos un video que está pendiente por subir, ¿no? Que fue con Mau, con nuestro pastor. Y se me olvidó y terminamos el podcast. Terminamos de grabar. Y se me olvidó hacer esta dinámica, pero es una dinámica que tú vas a ser el segundo invitado. También te quiero agradecer mucho por el tiempo, Richard, Sí, Richard, por gracias. el tiempo, por el conocimiento y por el corazón que Dios ha puesto en ti para servirle, y pues que también seas parte de este proyecto. Te agradezco mucho. Espero que no sea la primera vez que te des la oportunidad de estar aquí con nosotros. Sí, vamos a seguir invitando. Muchas gracias. Para que podamos seguir De hecho, platicando. De hecho, digo, ahí como primicia, la verdad es que traigo ahí, quiero hacer una serie justo de los frutos del Espíritu, hablar de los frutos del Espíritu y irlo desglosando, ¿no? Del amor, paciencia, el gozo, ese rollo, y quiero hacerlo con varias personas, irlos invitando y que hablen sobre un fruto en específico, cómo se vive, cómo lo vimos a través de su Espíritu, ¿no? Y pues espero que ahí nos aceptes la siguiente Puedes acompañarnos. grabación, y pues estamos aquí, y bueno, traigo Sí, a todos nuestros invitados queremos que nos firmen de su visita. Órale. Es este cuadro donde pues vamos todos los invitados y van aquí a poner agarrar tu nombre y tu versículo clave. Tu versículo favorito. Favorito, o el de Reyes, o poner los dos, ¿no? Con el que te marcó Dios, así de que te vienes, tú eres mío, ¿no? Y pues hay dos marcadores, ¿no? Y fecha. El que quieras, Nombre, versículo y fecha. Por favor, Richard. Nombre, versículo y fecha. Perfecto, porque veo que aquí el pastor Mau tiene Isaías ¿Y qué crees que es el mismo? Este versículo es igual mi favorito mío. Sí. Sí, no, cañón. Sí, porque el mío también favorito es de Isaías, o más bien el que tengo ahí. Hoy es 6, ¿no? 12 del 6. 12, sí. 12 del 6. Isaías 55:9. Perfecto, ya está el segundo invitado, amigos. Y pues síganos escuchando, sigan esta cuenta. Créanme que lo hacemos de todo corazón, no para glorificarnos nosotros, no para hacer sentir nosotros como si fuéramos ya todos unos discípulos. La verdad es que no, lo hacemos para honrar el nombre de Cristo, para darle gloria y honra a Él. Toda la gloria es para Porque Él. todo es para Él. Este podcast, pues como ya hemos mencionado en otras ocasiones, la realidad es que es con un fin de enseñar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado, y esperemos que sea de mucha bendición, mucha edificación para sus vidas, para sus familias,
Y como bien lo dijiste, Enrique, pues es algo que hay que practicarlo y vivirlo todos los días, ¿no? Y Así es. pues te exhortamos, te invitamos a que lo vivas, a que te des la oportunidad de conocer a Dios, a ese Dios vivo que quiere venir a sumar tu vida. Es lo que te puedo decir. Date la oportunidad y te darás cuenta de ese Dios maravilloso y los planes que tiene, y esos planes de bien. No de mal. Y Entonces, gózate de la presencia del Espíritu Santo. Así que pues estamos contentos de este tiempo que tuvimos, así que nos despedimos, que Dios los bendiga mucho y pues no se olviden de contactarnos por mensajes si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema que quieran en especial, pues aquí estamos para servirles. así es. Pues muchísimas gracias, amigos. Nos Gracias. vemos. Bye. Bendiciones, bye.